Oye, tú, sí, tú, ¿alguna vez has sentido que tu vida es un cuento de hadas perfecto, solo para darte cuenta de que es una mentira? Si es así, suscríbete a este canal, porque la historia que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Es la historia de cómo una lágrima se convirtió en la semilla de un imperio, y cómo una mujer silenciosa demostró que el poder real no grita, sino que resuena. Un mundo hecho de cristales rotos. Las lágrimas de Paloma cayeron silenciosas y ardientes sobre la mesa de madera pulida de la cafetería, cada una un testimonio de un corazón destrozado. Llevaba 3 meses de embarazo, su cuerpo nutriendo una vida nacida de un amor que ahora comprendía que era una mentira. Enfrente, la otra mujer, la amante de su esposo, no ofreció una sola palabra de consuelo. Simplemente soltó una carcajada, un sonido agudo y cruel que cortaba más hondo que cualquier insulto. El hombre que amaba, el padre de su hijo no nacido, estaba de pie junto a su nueva mujer. Su rostro, una máscara de fría indiferencia. En ese momento, Paloma se sintió como nada, una molestia desechable. Pero lo que no sabían era que la mayor debilidad de Paloma, su naturaleza callada y modesta, era una mentira. Y en su bolso llevaba un secreto tan poderoso que podría hacer que todo su mundo se derrumbara. Un secreto sellado con el peso de un imperio. Paloma Belmonte creía que su vida era un cuento de hadas. Conoció a Santiago Guzmán en su último año de universidad en Barcelona, un romance vertiginoso que parecía sacado de una película de Pedro Almodóvar. Él era ambicioso, una estrella en ascenso en la división financiera de Iberia Coal Corp, uno de los conglomerados más grandes y respetados del país. Tenía una sonrisa que podía desarmar ejércitos y un carisma que llenaba cualquier habitación. Paloma, una tranquila estudiante de historia del arte, que prefería los museos a los consejos de administración, se sintió la mujer más afortunada del mundo cuando le propuso matrimonio. Sus primeros 3 años de matrimonio fueron una felicidad continua. Santiago escaló la escalera corporativa con una velocidad asombrosa, asegurando un puesto de vicepresidente antes de cumplir los 30. Se mudaron a un amplio ático con vistas panorámicas de la capital, un paraíso estéril de cristal y acero que Paloma intentaba calentar con libros de arte y el aroma de pan recién horneado. Ella era su roca, su confidente, el puerto sereno al que regresaba después de navegar por las traicioneras aguas de la política corporativa. Corregía sus informes, le ofrecía ideas desde una perspectiva externa que él consideraba inestimables y organizaba cenas impecables para sus colegas y esposas, siempre interpretando el papel de la esposa comprensiva y adoradora. Cuando descubrió que estaba embarazada, su alegría pareció absoluta. Santiago se había quedado extasiado, levantándola y haciéndola girar por su sala de estar minimalista. Hablaba sin cesar del cuarto del bebé, de enseñarle a su hijo. Estaba convencido de que era un hijo a invertir, a construir un legado. Para Paloma, el embarazo era la última pieza perfecta de su vida juntos. Era el lazo definitivo, un pequeño corazón que los uniría para siempre. Pero alrededor de la 10ª semana de su embarazo, un sutil escalofrío comenzó a arrastrarse por su mundo perfecto. Empezó con pequeñas cosas. Santiago comenzó a trabajar hasta más tarde. Sus excusas se volvían más frecuentes y menos detalladas. Una gran fusión, decía, besándola en la frente antes de desaparecer en su oficina en casa. Presión de la junta. Un perfume caro y desconocido, una mezcla embriagadora de jazmín y algo almizclado, se adhería a sus chaquetas de traje. Cuando ella le preguntaba al respecto,
Él se mofaba. ¿Paloma? Trabajo en un edificio con miles de personas. Alguien probablemente se metió en el ascensor conmigo. Luego vinieron las llamadas telefónicas secretas. Las tomaba en el balcón, su voz un murmullo bajo contra el zumbido de la ciudad. Su teléfono, una vez dejado descuidadamente en el mostrador de la cocina, ahora siempre estaba en su bolsillo, con la pantalla hacia abajo. Se volvió irritable, regañándola por pequeñas cosas como perder su corbata favorita o hacer demasiadas preguntas sobre su día. Lo culpaba al estrés, a la inmensa presión de su nuevo proyecto, una adquisición multimillonaria que consolidaría su legado en Iberia Coal. Paloma, queriendo ser la esposa que lo apoyaba, intentó comprender. Le preparaba sus comidas favoritas, le daba baños con aroma a lavanda y le daba espacio cuando parecía necesitarlo. Pero la semilla de la duda, una vez plantada, comenzó a echar raíces, agrietando los cimientos de su confianza. Una noche, mientras ordenaba su estudio, sonó el portátil de él. Era una notificación de correo electrónico y la vista previa en la pantalla era una sola línea devastadora. De Isadora Morales. Asunto. Esta noche. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti, contando los segundos hasta que pueda tenerte para mí sola de nuevo. Y la inicial era como una marca que se grababa a fuego en la mente de Paloma. Isadora Morales. Reconoció el nombre. Isadora era una nueva contratación en el departamento de Santiago, una graduada MBA ferozmente ambiciosa de una prestigiosa escuela europea. Santiago la había mencionado un par de veces, elogiando su instinto asesino y su despiadada eficiencia. La había llamado su protegida. Paloma ahora veía esa palabra por lo que era, una mentira. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula de huesos. Su mano temblaba mientras la posaba sobre su vientre ligeramente redondeado. Esto no era solo una traición hacia ella, era una traición a su hijo, a la familia que se suponía que estaban construyendo. Por un momento, el mundo se inclinó. Las líneas nítidas de su costoso ático se difuminaron por una repentina avalancha de lágrimas. Quería gritar, romper el cristal frío e impersonal que la rodeaba. En cambio, tomó una respiración profunda y temblorosa. Tenía que estar segura. Necesitaba escucharlo de él. La callada historiadora del arte, la gentil esposa, estaba a punto de descubrir cuán fría podía ser su jaula dorada. El silencio. Antes de la tormenta, Paloma esperó a que Santiago llegara a casa, la vista previa del correo electrónico ardiendo en su memoria como un miembro fantasma. Cada tic-tac del reloj en su cavernosa sala de estar se hacía eco del latido frenético de su corazón. No preparó la cena. No se puso uno de los elegantes vestidos de estar por casa que a él le gustaban. Se sentó en su sofá de cuero blanco, vestida con unos simples vaqueros y un jersey suave, un centinela silencioso, esperando que estallara la tormenta. Santiago entró justo después de las 10, quitándose su abrigo a medida. Parecía cansado, pero había una satisfacción engreída en sus ojos que Paloma nunca antes había notado. Era la mirada de un hombre que creía tener el mundo a sus pies. «Hola», dijo, aflojándose la corbata. «Siento llegar tarde. El trato está llegando a una etapa crítica. ¿No recibiste mi mensaje?» «Estaba ocupada», respondió Paloma, su voz antinaturalmente tranquila. «Necesitamos hablar, Santiago». Él se detuvo, finalmente notando su postura. La tensión en la habitación. Suspiró.
Un sonido de fastidio de un hombre ocupado al que le molestan las trivialidades domésticas. No puede esperar, Paloma. Estoy agotado. Solo necesito desconectar. No, dijo la palabra, pequeña pero inquebrantable. No puede esperar. ¿Quién es Isadora Morales? El cambio en su comportamiento fue instantáneo. El cansancio casual se desvaneció, reemplazado por una alerta aguda y defensiva. Sus ojos se entrecerraron. Es una colega, mi vicepresidenta de estrategia. Te he hablado de ella. ¿Por qué? ¿Te estás acostando con ella, Santiago? La pregunta se quedó en el aire, cruda y fea. Santiago soltó una risa corta e incrédula, pero no le llegó a los ojos. Era una actuación. ¿Qué, Paloma? ¿De qué estás hablando? Es por las noches tarde. Te dije que este proyecto es mi carrera entera en juego. Vi un correo electrónico, Santiago. De ella. Tu portátil. Él apretó la mandíbula. Se dirigió al bar, dándole la espalda, y se sirvió un whisky. Estaba ganando tiempo, construyendo su mentira. Estabas revisando mi portátil. ¿Qué pasó con la confianza, Paloma? La manipulación fue tan inmediata, tan instintiva, que le quitó el aliento. Es gracioso que menciones la confianza, dijo ella, su voz temblando ligeramente. El correo decía que anoche fue increíble. Estaba firmado con una I. Él dio un largo trago a su bebida antes de volverse para mirarla. Su expresión había mutado de la defensa a una especie de condescendencia cansada. Paloma, estás dejando volar tu imaginación. Isadora es intensa. Es de Madrid. Son más expresivos. Estaba hablando de que cerramos una fase preliminar del trato. Trabajamos toda la noche con todo el equipo. Fue una gran victoria. Estás retorciendo una felicitación profesional en algo sórdido. Era tan convincente. Por un segundo fugaz, casi le creyó. Quería creerle. Pero la mirada en sus ojos, esa que veía a través del barniz de una pintura hasta la verdadera intención del artista, vio la mentira detrás de la suya. ¿Toda la noche? Eso es gracioso, dijo ella, su voz ganando una pizca de fuerza. Porque tu amigo, Pablo, llamó anoche alrededor de las 7 preguntando si querías ir a tomar una cerveza. Dijo que te habías ido de la oficina hacía horas. El rostro de Santiago se quedó en blanco. Fue un cambio fraccional, pero ella lo vio. La máscara se había deslizado. Había sido atrapado, y lo sabía. Su estrategia cambió inmediatamente de la negación al ataque. Así que ahora me estás controlando, llamando a mis colegas. ¿Qué te pasa, Paloma? ¿Son las hormonas? ¿Estás tan insegura? Hizo un gesto alrededor del opulento ático. Mira la vida que he construido. Lo construí para nosotros, para nuestra familia, y me estás acusando de tirarlo todo por la borda por un correo malinterpretado y una maldita llamada telefónica. La estaba haciendo sentir pequeña, irracional, loca. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a brotar en sus ojos. Esto no se trata del ático, Santiago. Se trata de nosotros. Siento que te estás alejando. Estás distante. Estás enfadado. Y ahora sé que me estás mintiendo. ¡No estoy mintiendo!, rugió, su voz resonando en el espacio estéril. Se acercó a ella. Su figura de 6 pies se alzaba sobre ella mientras estaba sentada en el sofá. Me estoy matando a trabajar por ti, por este bebé, y llego a casa y me encuentro con esto, con un interrogatorio. Quizás estoy distante. Quizás no quiero volver a casa para esta sospecha, para este apego. La palabra apego la golpeó como una bofetada. Él veía su amor, su preocupación, su deseo de conexión, como una debilidad. La veía a ella como una debilidad. No puedo con esto ahora mismo, dijo, cogiendo sus llaves del cuenco junto a la puerta. Voy a salir. Necesito un poco de aire. Hablaremos cuando te hayas calmado
y estés lista para ser racional. Salió por la pesada puerta, que se cerró detrás de él, dejando a Paloma sola en el vasto y silencioso ático. El silencio era más ruidoso que sus gritos. Era el sonido de su matrimonio rompiéndose. Las lágrimas cayeron libremente ahora, ardientes y desesperadas. No solo estaba llorando por la mentira, estaba llorando por el hombre con el que pensaba que se había casado, el hombre que la habría abrazado y tranquilizado, no la habría menospreciado y se habría marchado. Se envolvió los brazos alrededor de su estómago, un instinto primario para proteger lo único en su vida que todavía se sentía puro y real. Estaba sola, embarazada y casada con un extraño, y tenía la horrible sensación de que lo peor estaba por venir. El despertar del león. Los días siguientes fueron un tipo especial de infierno. Santiago se mudó a la habitación de invitados, un fantasma silencioso y resentido en su hogar. Era civil, pero con una formalidad escalofriante. Le preguntaba sobre sus citas con el médico, con el mismo interés distante con el que preguntaría si había llegado el correo. El espacio entre ellos creció de una grieta a un abismo. Paloma sentía que se estaba asfixiando, atrapada en una vida que ahora era solo un hermoso escenario vacío. Su amiga, Laura, la instó a irse. «Es un narcisista clásico, Paloma», le había dicho por teléfono. «Lo atraparon, así que te está echando toda la culpa a ti. Tú y ese bebé merecen algo mejor». Pero Paloma no podía soltarse. Todavía no. 3 años de amor. El futuro que había construido tan cuidadosamente en su mente y la vida que crecía dentro de ella, todo la mantenía como rehén. Decidió que tenía que hacer un último intento, no gritando o llorando, sino recordándole lo que tenían. Se vistió con cuidado una mañana, eligiendo un vestido de maternidad simple pero elegante en un suave tono azul. Empacó un pequeño álbum de fotos de su boda, de sus viajes, de su primera ecografía. Iba a ir a su oficina, sorprenderlo para almorzar y apelar al hombre del que se había enamorado. Tenía que intentarlo. Eligió una pequeña y elegante cafetería al otro lado de la calle del imponente edificio de Iberia Coal, un lugar donde sabía que los jóvenes ejecutivos a menudo iban a tomar café. Le envió un simple mensaje a Santiago. «Estoy en el Molinillo, al otro lado de la calle. Por favor, ¿podemos hablar solo 5 minutos? ¿Por nosotros?» Esperó, bebiendo un café con leche descafeinado, el álbum de fotos descansando sobre la mesa como una oración desesperada. Después de 20 minutos, su corazón dio un vuelco. Lo vio cruzando la calle. Pero no estaba solo. Caminando a su lado, con la mano metida posesivamente en el pliegue de su brazo, había una mujer tan increíblemente hermosa que era casi una afrenta. Tenía el cabello oscuro y liso cortado en un bob severo y a la moda, y llevaba un traje sastre carmesí que irradiaba confianza y ambición. Era Isadora Morales. Incluso desde la distancia, Paloma podía ver la fácil intimidad entre ellos, la forma en que Isadora se reía mirando a Santiago, la forma en que él le sonreía, una sonrisa genuina y sin guardia que Paloma no había visto en meses. Entraron en la cafetería y sus risas se extinguieron cuando la vieron. El rostro de Santiago se endureció en una máscara de fastidio. El de Isadora, sin embargo, era un estudio de curiosidad condescendiente. Miró a Paloma de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron en la suave hinchazón de su vientre, con un destello de algo que parecía desdén. «Paloma», dijo Santiago, su voz fría, «¿qué haces aquí? Esto es muy inapropiado». Yo quería hablar», susurró Paloma,
su voz apenas audible. Sus ojos estaban fijos en la mano de Isadora, todavía unida al brazo de su esposo. Isadora se separó y se deslizó en la silla frente a Paloma. No esperó una invitación. «Así que tú eres la esposa», dijo, su voz suave con un acento europeo sutil. Miró el álbum de fotos. «Oh, qué dulce. Un viaje por el carril de los recuerdos. Supongo que esperabas recordarle los viejos tiempos». Santiago se quedó de pie torpemente detrás de ella, un cobarde silencioso y cómplice. «Esto es entre mi esposo y yo», dijo Paloma, encontrando una pizca de coraje. Isadora se rió. No fue una risita. Fue un sonido agudo y conocedor, lleno de burla. «Cariño, lo que Santiago y yo tenemos es el futuro. Ambición. Poder. Estamos cerrando el trato más grande en la historia de Iberia Coal. ¿Qué le ofreces tú? ¿Nostalgia y pañales?» Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Paloma, ardientes y vergonzosas. Odiaba llorar frente a esta mujer. Odiaba mostrar esta vulnerabilidad. «¿Estamos teniendo un bebé, Santiago?», suplicó, mirando más allá de Isadora a su esposo. «¿No significa nada para ti?». Santiago finalmente habló, sus palabras como piedras. «Paloma, esto no está funcionando. No ha estado funcionando por mucho tiempo. Quiero el divorcio». Las palabras la golpearon con la fuerza de un golpe físico. Divorcio. Era definitivo, irrevocable. Las lágrimas se derramaron, trazando caminos por sus mejillas. Buscó a tientas una servilleta, sus manos temblando. Y entonces sucedió. El momento que se grabaría en su memoria para siempre. Isadora observó las lágrimas silenciosas de Paloma, y una sonrisa lenta y cruel se extendió por sus labios perfectos. Se inclinó hacia adelante como para compartir un secreto. «¿Lágrimas? ¿En serio?», murmuró, su voz goteando desprecio. «Qué predecible. Sabes, casi lo siento por ti. Nunca tuviste una oportunidad, ¿verdad? Vienes de un mundo diferente. Suave. Débil. Ahora, si nos disculpas, Santiago y yo tenemos un almuerzo de celebración al que ir. Estamos finalizando la adquisición. Él está a punto de conseguir un asiento en la junta, ¿sabes? Y yo», añadió con un brillo triunfante en sus ojos, «estaré justo allí con él». Se levantó, alisando su traje carmesí. Santiago ni siquiera miró a Paloma. Simplemente se dio la vuelta y siguió a Isadora fuera de la cafetería, dejando a Paloma sola en la mesa, sus lágrimas cayendo sobre los rostros sonrientes en el álbum de fotos. La risa de ellos resonó en su mente, una banda sonora cruel para el momento en que su vida se quemó hasta las cenizas. En esa humillación pública, en medio de los escombros de su matrimonio, algo dentro de Paloma cambió. La suavidad que Isadora había ridiculizado comenzó a endurecerse. El dolor era tan inmenso, tan absoluto, que quemó los últimos vestigios de la chica ingenua que había sido. Y de las cenizas, algo nuevo, algo frío y decidido, estaba comenzando a formarse. ¿Qué harías si te enfrentaras a una humillación pública así? Deja tus comentarios abajo. La robe de la revelación. Paloma no recordaba cómo llegó a casa. El viaje en taxi fue una bruma de paisajes urbanos, vistos a través de un prisma de lágrimas. El portero le ofreció una sonrisa de compasión, que ella no pudo devolver. El ático, una vez un símbolo de su vida de cuento de hadas, ahora se sentía como un mausoleo, vasto y vacío, burlándose de ella con su silencio. Caminó por las habitaciones, un fantasma en su propia casa, su mano nunca abandonando su vientre. Este niño, esta vida inocente, era todo lo que le quedaba. Las palabras de Santiago, «quiero el divorcio», y la cruel risa de Isadora,
sonaban en un bucle tortuoso en su mente. Se desplomó en el suelo de su vestidor, rodeada por los costosos trajes de Santiago y su propia colección de vestidos, que ahora se sentían como disfraces de otra vida. Estaba en el fondo absoluto. No había más lugar para caer. Su familia era modesta y vivía en un pequeño pueblo a cientos de kilómetros de distancia. No podía soportar cargarles con este fracaso. Había alejado a algunos de sus viejos amigos. Tan atrapada había estado en el mundo de Santiago. Estaba sola, de verdad sola. Mientras estaba sentada allí en medio del olor a cedro y la traición de su esposo, un recuerdo afloró. Era uno vago de hace años, justo después de la muerte de su madre. Su padre, un hombre que apenas conocía, había aparecido en el funeral. Era un hombre callado, casi dolorosamente solitario, que los había dejado cuando Paloma era solo una niña. La historia que siempre le contaron era que no podía manejar la responsabilidad de una familia. Se había quedado para el servicio, le había dicho unas pocas palabras torpes y antes de irse, le había presionado una pesada caja de madera lacada en sus manos. Paloma, había dicho, su voz ronca por el desuso. No he sido el padre que te merecías. Hay razones complicadas y feas, pero no son excusas. Toma esto, no lo abras, guárdalo en un lugar seguro. Rezo para que nunca lo necesites. Pero si alguna vez te encuentras en tu hora más oscura, cuando sientas que lo has perdido todo y no tienes a dónde ir, abre la caja, tendrá lo que necesitas. Ella lo había descartado en ese momento, como las extrañas divagaciones de un padre distanciado. Pero había guardado la caja. Estaba metida en el estante más alto de su armario, una reliquia olvidada de un pasado en el que rara vez pensaba. Tu hora más oscura. Las palabras resonaron con una presciencia escalofriante. Este era el fondo. Con un torrente de energía desesperada, arrastró un taburete al armario y alcanzó la caja. Era más pesada de lo que recordaba, hecha de caoba oscura pulida con un simple cierre de plata sin adornos. La llevó a la sala de estar y la colocó sobre la fría mesa de centro de cristal. Sus dedos temblaron mientras desabrochaba el pestillo. El interior estaba forrado con terciopelo azul real gastado. Había 2 elementos anidados dentro. El primero era un sobre grueso de color crema, con su nombre escrito en una caligrafía afilada y desconocida. El segundo la hizo detenerse. No era una joya o una pila de dinero. Era un sello, pero era diferente a cualquier sello que hubiera visto. Era pesado, hecho de latón macizo y madera, con un sello meticulosamente tallado en su base. Representaba una letra I, estilizada entrelazada con una C, rodeada por las palabras Iberia Coal Corp, Officium Censoris. El sello del CEO. Parecía algo de un museo, un artefacto de inmenso y antiguo poder. Con las manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una carta de varias páginas y un fajo de documentos legales. Comenzó a leer las palabras de su padre. Mi querida Paloma, si estás leyendo esto, significa que mis mayores miedos se han hecho realidad y estás en un lugar de gran dolor. Lo siento profundamente. La historia que te contaron sobre mí es una mentira necesaria. No me fui porque fuera débil. Me fui para protegerte. Mi nombre completo es Alberto Ibáñez. Soy el cofundador y hasta mi jubilación, el CEO de Iberia Coal Corp. A Paloma se le cortó la respiración. Leyó la línea de nuevo. Y luego, una tercera vez. Alberto Ibáñez. El fundador solitario, casi mítico,
de la compañía donde trabajaba su esposo. El hombre que había desaparecido de la vida pública hace más de 2 décadas, convirtiéndose en una leyenda, susurrada en el mundo financiero. Su padre. La carta continuó explicando todo. Se había enamorado de su madre, una bibliotecaria que no quería formar parte de su mundo despiadado. Cuando Paloma nació, él estaba envuelto en una oferta de adquisición hostil, enfrentando amenazas contra su familia. Para protegerlos, para darle una vida normal, lejos del veneno de la riqueza y el poder extremos, había tomado una decisión imposible. Se había separado legalmente de ellas. Había establecido un fondo fiduciario modesto, pero seguro para su madre, y había desaparecido de sus vidas, vigilándolas desde una distancia increíble a través de unos pocos de confianza. «He vivido una vida de arrepentimiento, hija mía», escribió. «Pero mi único consuelo era saber que estabas a salvo y te convertías en una buena persona, sin mancha por el nombre Ibáñez. Los documentos en esta caja explicarán las legalidades. Cuando me retiré, no vendí mis acciones. Puse toda mi participación. El 51% de Iberia Coal Corp, en un fideicomiso ciego a tu nombre para que lo activaras a tu discreción. Retuve el poder de veto definitivo sobre la Junta, una salvaguarda que construí en los estatutos de la compañía. Ese poder está simbolizado y legalmente ejecutado por el sello. El Officium Censoris, el sello del censor. Es un instrumento corporativo único, legalmente vinculante. Puede anular cualquier decisión de la Junta. Puede congelar cualquier proyecto. Puede despedir a cualquier empleado. Es la última palabra. Ahora veo que al tratar de protegerte de mi mundo, te dejé vulnerable a sus depredadores. El hombre con el que te casaste, Santiago Guzmán, es uno de esos depredadores. Lo he estado observando. Su ambición es un cáncer. Es imprudente y corrupto. La adquisición que está liderando se basa en datos fraudulentos y llevará a la quiebra a miles de fondos de pensiones si se lleva a cabo. Es una deshonra para la compañía que construí. Este poder ahora es tuyo, Paloma. Es una carga pesada, pero eres una Ibáñez. Tienes mi fuerza, pero lo que es más importante, tienes la bondad de tu madre. Úsala. Protege la compañía. Protege tu futuro. Protege a mi nieto. En la caja también encontrarás la tarjeta de un hombre llamado Roberto del Valle. Fue mi abogado. Ahora es tu abogado. Ha estado esperando tu llamada durante 25 años. Sé fuerte, hija mía. Tu nueva vida comienza ahora. Con todo el amor que nunca pude mostrarte. Tu padre, Alberto Ibáñez. Paloma se quedó mirando la carta, luego el pesado sello de latón en su mano. El mundo se había inclinado sobre su eje. No era Paloma Guzmán, la esposa embarazada abandonada. Era Paloma Ibáñez, la accionista mayoritaria y máxima autoridad de Iberia Coal Corp. Santiago no era solo un esposo infiel, era un empleado corrupto en su compañía. Isadora no era solo una amante cruel, era un síntoma de la enfermedad que él representaba. Las lágrimas se detuvieron, la desesperación se evaporó, reemplazada por un sentimiento que nunca antes había experimentado, una furia fría, clara y absoluta. Se habían reído de su debilidad, la habían llamado suave. Habían destrozado su vida por su propia ambición egoísta. No tenían idea con quién estaban tratando. Desempolvó su teléfono. No llamó a sus amigos o a su familia. Marcó el número del señor Roberto del Valle. «Señor del Valle», dijo, su voz firme y clara. «Soy Paloma Ibáñez. Es el momento».
La venganza de la reina. Durante las siguientes 48 horas, Paloma Guzmán dejó de existir como una esposa afligida. Se convirtió en una estudiante, una estratega, una reina preparándose para reclamar su reino. El señor del Valle, un abogado astuto y de cabello plateado con ojos que no se perdían nada, se reunió con ella en una discreta oficina privada en el centro. La guió a través de cada detalle de su herencia, la estructura corporativa de Iberia Coal y el inmenso, casi arcaico poder del sello del censor. Piense en él, no como un sello, señorita Ibáñez, sino como un cetro real, explicó, su voz tranquila y tranquilizadora. Su uso es raro, casi inaudito, pero su autoridad es absoluta. Cuando ese sello es estampado en un documento, es como si su padre mismo hubiera hablado. La Junta tiene que acatarlo. Juntos estudiaron los detalles del preciado acuerdo de adquisición de Santiago. Como la carta de su padre había insinuado, era un castillo de naipes. Santiago había utilizado proyecciones infladas, pasivos ocultos y contabilidad casi fraudulenta para hacer que el trato pareciera atractivo. Estaba arriesgando la estabilidad de toda la compañía por su propia gloria personal y un bono de rendimiento masivo. El nombre de Isadora Morales estaba en muchos de los documentos, como cómplice dispuesta y ansiosa. Está programado para presentar la propuesta final a la Junta mañana por la mañana a las 10, dijo el señor del Valle, mirándola por encima de sus gafas. Se espera que se apruebe por unanimidad. El actual CEO, don Jaime Cole, el viejo socio de su padre, tiene sus dudas, pero Santiago ha encantado al resto de la Junta. Entonces asistiremos a la reunión, dijo Paloma, su voz desprovista de toda su suavidad anterior. Señor del Valle, quiero que prepare 2 documentos para mí. El primero, una orden ejecutiva para detener la adquisición en espera de una auditoría forense completa. El segundo, papeles de despido para una tal Isadora Morales, por motivos de grave mala conducta profesional y complicidad en fraude corporativo. El señor del Valle se permitió una delgada sonrisa. Con mucho gusto, señorita Ibáñez, con mucho gusto. A la mañana siguiente, la sala de juntas de Iberia Coal Corp zumbaba de energía. Era una catedral del poder corporativo, una larga mesa de caoba pulida hasta un brillo de espejo, rodeada de ventanas panorámicas que miraban la ciudad de abajo. Santiago Guzmán estaba en la cabecera de la mesa, el epítome del éxito. Estaba radiante, su confianza era eléctrica. Hoy era su coronación. Isadora estaba sentada justo detrás de él, fuera del círculo principal de los miembros de la Junta, actuando como su asistente. Ella le lanzaba miradas de pura adoración y triunfo. Habían ganado. Don Jaime Cole, el envejecido pero aún formidable CEO, dio comienzo a la reunión. Muy bien, Santiago. Este es tu momento. Escuchemos la presentación final sobre la adquisición de Omnicorp. Santiago se lanzó a su discurso, su voz suave y persuasiva. Habló de sinergia, de dominio del mercado, de un futuro nuevo y audaz para Iberia Coal. Los miembros de la Junta, titanes de la industria, asentían, cautivados. Llevaba 10 minutos en su presentación cuando las pesadas puertas de la sala de juntas se abrieron. Todas las cabezas se giraron. Paloma Ibáñez entró. No era la mujer con el rostro manchado de lágrimas de la cafetería. Estaba transformada. Llevaba un vestido azul marino simple, pero impecablemente a medida que era profesional, y se adaptaba a su ligera barriga de embarazada. Su cabello estaba recogido en un elegante moño.
Su rostro estaba tranquilo, su expresión indescifrable. A su lado caminaba el legendario Roberto del Valle, una figura que muchos en la sala reconocieron con un sobresalto. Santiago se congeló a mitad de frase, con la boca abierta. Su fachada de confianza se desmoronó, reemplazada por un puro y atónito shock. El rostro de Isadora se puso pálido. Su sonrisa triunfante se desvaneció. «Paloma, ¿qué demonios haces aquí?», espetó Santiago, encontrando su voz. «Seguridad». Don Jaime Cole levantó una mano. «Espera, Santiago». Entrecerró los ojos hacia Paloma, un destello de reconocimiento en sus viejos ojos. «Señorita, esta es una reunión de junta cerrada. ¿Quién es usted?». Paloma caminó tranquilamente hacia la cabecera de la mesa, justo enfrente de Santiago. Puso su maletín de cuero sobre la mesa y se encontró con la mirada del CEO. «Mis disculpas por la interrupción, señor Cole», dijo, su voz clara y firme, resonando con una autoridad que ninguno de ellos le había oído antes. «Mi nombre es Paloma Ibáñez». Un colectivo jadeo recorrió la habitación. El nombre Ibáñez era terreno sagrado. Santiago parecía haber sido alcanzado por un rayo. «Ibáñez», tartamudeó. «Eso no es posible. Su apellido es Guzmán. Es mi esposa». El señor del Valle se adelantó y colocó un archivo frente al señor Cole. «Caballeros de la Junta, permítanme presentarles a la señorita Paloma Ibáñez, la hija de Alberto Ibáñez, y desde hace 2 días, la accionista mayoritaria activada de esta corporación». La habitación estalló en murmullos. El señor Cole abrió el archivo, sus ojos escudriñando los documentos legales. Miró de los papeles a Paloma y luego de nuevo. Su expresión cambió de la confusión a una asombrosa realización y luego a un respeto lento y creciente. «Está todo en orden», exhaló. «El fideicomiso, las acciones, todo está aquí». Paloma abrió su propio maletín. Sacó la caja forrada de terciopelo, la abrió y colocó el pesado sello de latón del sensor sobre la mesa. El sonido que hizo fue pequeño, pero pareció sacudir toda la habitación. «Y creo que todos reconocen esto», dijo en voz baja. Silencio. Silencio absoluto. Los miembros de la Junta miraron el sello como si fuera una reliquia sagrada. Conocían las leyendas, sabían lo que significaba. El rostro de Santiago se había vaciado de todo color. Miró del sello a Paloma, su mente luchando claramente por conciliar a la esposa modesta, que había menospreciado con la figura poderosa que tenía delante. Isadora parecía que iba a sentirse físicamente mal. Su mundo, construido sobre una base de mentiras y ambición, se estaba agrietando bajo sus pies. Paloma miró directamente a su esposo, sus ojos tan fríos y duros como diamantes. «Señor Guzmán», dijo, su voz cortando el silencio. «Por favor, continúe con su presentación. Estoy muy interesada en escuchar sobre el futuro que ha planeado para mi compañía». Santiago se quedó congelado, como un ciervo ante los faros de un tren de carga que se acerca. El orador seguro de hace unos momentos se había ido, reemplazado por una cáscara de hombre tartamudeante y en pánico. Los ojos de cada miembro de la Junta estaban sobre él, pero sus miradas ya no estaban llenas de admiración. Estaban llenas de sospecha, confusión y el horror naciente de que habían sido completamente engañados. Yo, comenzó, barajando sus papeles. Las palabras en la página, una vez sus armas de persuasión, ahora parecían un idioma extranjero. «Usted hablaba de dominio del mercado, creo, señor Guzmán», incitó Paloma, su voz glacialmente tranquila. No levantó la voz. No tenía que hacerlo. El poder en la habitación se había desplazado tan completamente
que su palabra más tranquila tenía el peso de una orden. Volvió su atención a la junta. Caballeros, mi padre, Alberto Ibáñez, construyó esta compañía sobre una base de integridad y estabilidad. Él creía que nuestro mayor activo no era nuestra cuota de mercado, sino nuestra reputación. Una reputación de ser astutos, sí, pero también de ser honestos. Cogió una copia de la propuesta de adquisición de Santiago de la Mesa. He revisado esta propuesta y la encuentro carente de esa integridad fundamental. Miró directamente a Santiago. Señor Guzmán, ¿podría, por favor, aclarar a la Junta el modelo de valoración que utilizó para el pasivo del Fondo de Pensiones de Omnicorp? Mis cifras muestran una discrepancia de casi 900 millones de euros, que parece haber categorizado convenientemente bajo buena voluntad. Santiago palideció aún más. Fue un disparo de francotirador. Una pregunta precisa y devastadora que llegó al corazón mismo de su fraude. No tenía respuesta. Abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. «Ya veo», dijo Paloma, las dos palabras goteando con finalidad. Cogió el documento que el señor del Valle había preparado, la orden ejecutiva para detener la adquisición. La colocó directamente en el centro de la mesa. Luego extendió la mano hacia el sello del censor. La habitación contuvo la respiración. Levantó el pesado sello de latón. Se sentía sólido, real, un conducto para una justicia que nunca pensó que tendría. Miró a Santiago, al imperio que había intentado construir sobre su corazón roto. Luego bajó el sello sobre el papel. ¡Thump! El sonido fue definitivo, absoluto. Fue el sonido de una puerta cerrándose de golpe, de un futuro siendo reescrito. Una impresión perfecta y nítida del sello de Iberia Coal ahora estaba grabada en el documento. La adquisición de Omnicorp queda vetada y suspendida indefinidamente, anunció. Señor Cole, estoy ordenando una auditoría forense independiente, completa de todo el Departamento de Fusiones y Adquisiciones que se remonte a 2 años. Quiero que cada trato que el señor Guzmán haya tocado sea puesto bajo un microscopio. Don Jaime Cole, que había estado observando con una mezcla de asombro y alivio naciente, asintió bruscamente. Consideren lo hecho, señorita Ibáñez. Santiago finalmente se desplomó en su silla, un hombre roto. Su carrera, su reputación, sus grandes ambiciones, todo destruido en cuestión de minutos. Pero Paloma no había terminado. Su mirada se desvió, pasando por Santiago hasta la mujer que estaba detrás de él. Isadora Morales había estado tratando de hacerse invisible, encogiéndose contra la pared. Pero ahora estaba inmovilizada por la mirada de Paloma. «Señorita Morales», dijo Paloma, su voz peligrosamente suave. «Una vez me dijo que usted y el señor Guzmán representaban el futuro, que valoraban la ambición y el poder». Paloma tomó el segundo documento del señor del Valle. «En mi compañía, la ambición es recompensada, pero la conspiración para cometer fraude corporativo y una profunda falta de ética profesional no lo son. Usted se burló de mi debilidad, de mi suavidad. Permítame mostrarle cómo se ve mi fuerza». Colocó los papeles de despido sobre la mesa. De nuevo, levantó el pesado sello. «Thump! Su empleo en Iberia Coal Corp queda rescindido con efecto inmediato», declaró Paloma. «Será escoltada fuera del edificio. Sus credenciales y acceso ya han sido revocados. Confío en que encontrará otra compañía donde sus talentos únicos sean más apreciados». El rostro de Isadora, una máscara de cruel superioridad,
apenas ayer. Ahora era un lienzo de puro y no adulterado shock y humillación. Su vida perfecta, su asiento a la mano derecha del poder, acababa de evaporarse. Usted no puede hacer esto, susurró, su voz temblando. Puedo, dijo Paloma simplemente. Y lo he hecho. Asintió hacia la puerta, donde dos guardias de seguridad impasibles habían aparecido como si fuera una señal. Caballeros, por favor, escolten al señor Guzmán y a la señorita Morales fuera de las instalaciones. Ya no son bienvenidos en este edificio. Mientras los guardias avanzaban, Santiago finalmente encontró su voz, una súplica desesperada y patética. Paloma, por favor, piensa en nosotros, piensa en el bebé. Paloma se encontró con su mirada por última vez, no con odio, sino con una piedad profunda y escalofriante. Estoy pensando en el bebé, Santiago. Estoy asegurando su futuro, un futuro que se construirá sobre la honestidad y la fuerza, no sobre tus mentiras. Lo último que Santiago e Isadora vieron, mientras eran sacados de la sala de juntas en total deshonra, fue la imagen de Paloma Ibáñez, la tranquila esposa embarazada de la que se habían reído, de pie en la cabecera de la mesa, el sello del censor descansando a su lado, en completo y total control. La mujer más callada en la habitación acababa de hacer el sonido más fuerte. Un nuevo amanecer. La sala de juntas estuvo en silencio por un largo momento después de que Santiago e Isadora se fueran. Los miembros restantes de la junta miraron a Paloma con un respeto nuevo y profundo. Acababan de presenciar un golpe de estado incruento, una ejecución magistral de poder que fue tan rápida como brutal. Don Jaime Cole fue el primero en hablar, rompiendo la tensión. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. Alberto siempre tuvo un don para lo dramático, dijo, su voz llena de admiración. Bienvenida a la Junta, señorita Ibáñez. Parece que la hemos necesitado desesperadamente. Paloma le ofreció una pequeña sonrisa de gratitud. La adrenalina que la había recorrido comenzaba a ceder, reemplazada por un profundo y agotador cansancio, pero también por una increíble sensación de claridad. No solo se había vengado, sino que había protegido el legado de su padre y los medios de vida de miles de personas que trabajaban para Iberia Cole. Gracias, señor Cole, respondió. Le aseguro que no tengo la intención de que este tipo de interrupciones se conviertan en un hábito. Mi primer orden de trabajo es cooperar plenamente con la auditoría. Mi segundo es establecer un nuevo comité de ética y cumplimiento para asegurar que algo así nunca vuelva a suceder. Durante las siguientes semanas, la vida de Paloma se transformó a un ritmo vertiginoso. La historia de la heredera secreta de Ibáñez y la dramática toma de posesión de la sala de juntas se convirtió en una leyenda en la Bolsa de Madrid. Los periodistas clamaban por una entrevista, pero ella se mantuvo intensamente privada, centrándose en el trabajo que tenía entre manos. Trabajó de cerca con el señor Cole y el señor del Valle, aprendiendo las complejidades del negocio con la misma diligencia tranquila que una vez aplicó a la historia del arte. Era una líder nata. Tenía el intelecto agudo de su padre y la intuición de su madre. Una combinación que la convertía en una líder formidable y respetada. La auditoría reveló la magnitud total de la corrupción de Santiago. Había estado manipulando los libros durante años, sacrificando la estabilidad a largo plazo por ganancias a corto plazo que inflaban sus bonos. Él e Isadora enfrentaron no solo la desgracia pública, sino una serie de problemas legales que consumirían sus vidas en el futuro previsible. Paloma solicitó el divorcio,
Un proceso legal simple y sin emociones, que se sintió más como cerrar un mal negocio que como terminar un matrimonio. Se mudó del frío ático de cristal y compró una hermosa y cálida casa adosada en un tranquilo barrio arbolado. La llenó no con muebles minimalistas, sino con sillas cómodas, estantes desbordantes de libros y arte que amaba. Comenzó a construir un hogar, un verdadero santuario para ella y su bebé. Una tarde, unos 6 meses después de su nueva vida, estaba sentada en la antigua oficina de su padre, ahora su oficina en la sede de Iberia Coal. El gran escritorio estaba limpio, salvo por un solo objeto, la caja de caoba lacada que contenía el sello del censor. Rara vez lo necesitaba ahora. Su autoridad estaba establecida. Su liderazgo era respetado. Se sentaba allí como un recordatorio, no de su poder, sino de su resiliencia. Miró por la ventana la extensa ciudad de abajo. Era la misma vista del antiguo ático de Santiago, pero se veía diferente ahora. Ya no era un símbolo del éxito de otra persona al que ella simplemente era adyacente. Era un paisaje de posibilidad, un futuro que estaba construyendo según sus propios términos. Sintió una suave patada desde su vientre, un pequeño aleteo que se hacía más fuerte cada día. Sonrió, colocando una mano sobre su vientre. Iba a tener una hija fuerte, inteligente y amable. Una Ibáñez. Su vida no era el cuento de hadas que una vez había imaginado. Era algo mucho mejor. Era real. Había sido forjada en la traición y la humillación, templada por la pérdida y reconstruida sobre una nueva base de su propia fuerza. Las lágrimas que había derramado en esa cafetería no eran una marca de su debilidad, sino el riego de una semilla de poder que nunca supo que poseía. Paloma Ibáñez había encontrado su voz, y apenas estaba comenzando a contar su historia. La historia de Paloma es un poderoso recordatorio de que las personas más silenciosas a menudo tienen más que decir. Y la verdadera fuerza no se trata de ser la persona más ruidosa en la habitación, sino de tener la convicción de actuar cuando más importa. Ella transformó su dolor más profundo en su mayor poder, no solo por venganza, sino para construir un futuro mejor para ella, su hija y el legado que heredó. Su viaje de una esposa con el corazón roto a la jefa de la sala de juntas nos muestra que a veces tu hora más oscura es solo el momento antes del amanecer de tu propia fuerza increíble. Si la historia de su resiliencia y triunfo te conmovió, por favor, muestra tu apoyo. Dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite que le recuerden su propio poder interior y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más historias inolvidables de justicia, empoderamiento y dulce, dulce venganza. ¿Cuál fue tu momento favorito de la toma de posesión de Paloma? ¿El jadeo en la sala de juntas? ¿El sonido del sello? Déjanos saber en los comentarios de abajo. Nos encanta saber de ti. Hasta la próxima. Recuerda tu propia fuerza.